¿Has ido alguna vez a alguna terapia psicológica, antes o después de ser madre, en la que has hablado y hablado sobre tu vida y sobre lo que te preocupa, pero sigues reaccionando de la misma forma? Yo estuve 5 años yendo semanalmente a una terapia psicológica cuya herramienta principal era hablar, y mi patrón de autoexigencia y de perfeccionismo, que era lo que más me limitaba desde hacía mucho tiempo, siguió exactamente igual. Por eso hoy quiero explicarte 5 mitos sobre la terapia psicológica que pueden estar frenando tu transformación como madre, como persona, como mujer, a pesar de estar poniendo todo de tu parte. Y te invito a que te quedes hasta el final, porque el último mito es el que más te puede ayudar a empezar a acercarte a esa transformación interna que tú tanto deseas. Mi nombre es Marina Sánchez Caballero y soy psicóloga clínica, madre de 2 niños y creadora de este canal Liberando Patrones. Aquí comparto semanalmente herramientas prácticas, casos reales de transformación, información clara para ayudarte a que poco a poco vayas convirtiéndote en la madre y en la mujer que realmente deseas ser. Vamos con el mito número 1. La terapeuta necesita saber toda mi vida antes de poder ayudarme. Cuando yo empecé a formarme como psicóloga clínica en 2012, cuando estaba haciendo el PIR, que es una formación especializada aquí en España, de programa de residencia, psicóloga interna residente, nos enseñaban a hacer evaluaciones muy detalladas y asegurarnos bien que preguntábamos mucha información a las personas que acompañábamos, por supuesto, de lo que les estaba preocupando en ese momento, pero también mucho de su historia familiar, la relación con sus padres, muchos detalles, dependiendo del enfoque que estuviéramos estudiando o en el que cada uno se estuviera formando. Y cuando terminé esta formación de 4 años de especialización, cuando yo empecé a trabajar en un centro de atención a drogodependientes, también a cada nueva persona que empezaba a acompañar, estábamos varias sesiones haciendo una evaluación bastante profunda para poder entender y comprender el máximo número de detalles que yo consideraba muy importante para poder ayudar luego a esta persona. Pero en 2019, tras una gran crisis interna de muchísimo bloqueo, después de haberme convertido en madre de mi primer hijo, y ver cómo ese patrón de autoexigencia y perfeccionismo del que no me pude liberar tras esos 5 años de terapia semanal, me estaba aplastando totalmente. Descubrí otra forma diferente de acompañar, que era liberando el origen emocional del bloqueo de la persona. Y ahí me di cuenta que no hacía falta conocer toda la vida de la persona y toda su historia previa para poder ayudarla, que basta con algunas preguntas clave. Cuéntame qué te preocupa y desde cuándo, qué estaba pasando en tu vida cuando ese síntoma o esa dificultad apareció y qué es lo que tú quieres conseguir de esta terapia, cuál es tu objetivo. Y este cambio de enfoque, de pasar de una fase de evaluación tan extensa a algo mucho más dirigido y centrado, lo comprobé porque tuve la oportunidad de acompañar a un chico en este centro de atención a drogodependientes en 2 veces diferentes de su proceso. Y la segunda vez que vino al centro, años después de la primera, me agradeció literalmente haber ido mucho más al grano, porque me dijo que la primera vez él no entendía por qué necesitábamos hablar tanto de su familia, por ejemplo. Y hace poco una chica vino a un taller y me dijo que se sentía un poco agobiada solo de pensar, de tener que contarme toda su vida para poder empezar a hacer sesiones conmigo y que yo pudiera ayudarla. Y es que este mito de que la terapeuta necesita saber toda tu vida para poder realmente ayudarte frena mucho a muchas personas. Por un lado, a cambiar de profesional si no están del todo a gusto por la pereza de tener que volver a empezar con otra persona nueva que no les conoce y contarles su historia de nuevo, y se quedan con que, bueno, no me está ayudando realmente, pero al menos ya me conocen. Y también frena a personas que a lo mejor hace mucho tiempo que estuvieron en algún tipo de proceso y quizás sienten que les ayudaría empezar otro, con otra persona, por el hecho de decir, otra vez explicar mi vida. No puedo. Vamos ahora con el segundo mito. Para ver cambios en terapia necesitas esperar mucho tiempo. Muchas personas creen que para transformar
un problema muy profundo, hay que estar años y años hablando sobre ello y tratándolo. Pero esto no siempre es así. Va a depender sobre el nivel de la mente en el que nos estamos enfocando para conseguir este cambio. Normalmente la mayoría de las terapias se centran en la mente a nivel consciente, principalmente todas las que se centran en hablar sobre lo que te preocupa. Sin embargo, el 95% de lo que pensamos, sentimos y hacemos está controlado por nuestro subconsciente. Y si no trabajas a ese nivel, puede que el cambio no llegue nunca. Sin embargo, cuando liberas lo que está atrapado en tu subconsciente y te está limitando, los cambios pueden ser muy rápidos. Y otro mito relacionado con este, que también es falso, sería: si el cambio es rápido, no se va a mantener en el tiempo. Y es que, repito, que un cambio se dé y se mantenga a largo plazo no depende del tiempo que inviertes en conseguirlo, sino del nivel en el que trabajas para lograrlo. Vamos al mito número 3. Objetivos generales como quiero mejorar mi autoestima son suficientes para empezar un proceso de terapia. Cuando yo empecé en 2015, mi primer proceso de terapia, como te conté antes, y la psicóloga me preguntó para qué estaba ahí, qué es lo que yo quería conseguir, cuál era mi objetivo, yo le dije algo como: yo soy psicóloga y vengo aquí porque quiero trabajar sobre mí misma para poder acompañar mejor a otras personas. Y con eso empezamos. Y 5 años después, yo fui la que decidí cerrar ese proceso, no porque no hubiéramos conseguido un objetivo concreto, sino porque luego me di cuenta que es que nunca lo habíamos llegado a definir específicamente. Y cuando yo me formé en 2019 con el método de liberación emocional Killing It, me di cuenta de lo importantísimo que es concretar y acordar un objetivo con la persona desde la primera sesión, pero no cualquier objetivo, que cumple unas características determinadas, que son, primero, que esté en positivo, porque normalmente sabemos perfectamente lo que no queremos sentir, pero cuesta mucho saber lo que sí, con lo cual que esté en positivo, que sea algo específico. Si tú dices, quiero tener mejor autoestima o quiero trabajar sobre mí misma, como dije yo, ¿eso qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a saber que lo has conseguido? Entonces, que esté en positivo, que sea concreto, también que sea realista, porque hay personas que piden cosas, que quieren conseguir cosas. Quiero, pues no sé, en un mes sentir una paz interna cuando llevas toda una vida con muchísimos conflictos, bloqueos. ¿No? Es como si yo digo, mira, nunca he corrido, pero en 2 semanas quiero prepararme una maratón. Entonces lo digo así un poco exagerando, pero es muy importante que sea un objetivo realista. Y luego también que dependa 100% de ti, porque no te imaginas la cantidad de personas que vienen y realmente una parte de ellas lo que quieren es que su hijo cambie, que su marido cambie. Entonces es súper importante que dependa de ti. Y un objetivo que cumpla estas características podría ser algo como: quiero sentirme tranquila mientras acompaño a mi hijo pequeño cuando él se frustra en el momento en que yo le pongo un límite, como por ejemplo, no dejarle comer más chocolate hoy. En contraposición, un objetivo más general, que es lo que a casi todas nos podría salir, que podría ser: quiero estar más tranquila o quiero ser una mejor madre. ¿Eso qué significa? Pues va a depender. Para una persona, ser mejor madre puede ser estar tranquila a la hora de poner un límite y tu hijo que te diga que no, es decir, mantener ese límite de una forma firme pero amorosa. Pero para otra persona puede ser: quiero poder conectar más con las necesidades de mi hijo, o quiero poder sentirme tranquila cuando mi hijo explota con muchísimo enfado, porque yo misma pierdo los nervios. ¿Me explico? Pues esto es muy, muy importante, porque yo siempre digo, el objetivo es la guía del proceso, va a ser el faro del proceso. Y cuando tenemos muy claro qué es lo que tendría que pasar para tú saber y yo saber que has conseguido el objetivo, como por ejemplo, pues que mi hijo me venga esta tarde y me pida más chocolate, que yo le diga que ya no, porque yo decido poner ese límite, y yo estar tranquila con su rabieta, que es muy probable que la tenga. Y es más, yo no acompaño ningún proceso de terapia
si no acordamos un objetivo con estas características, y realmente recomendaría a nadie que lo hiciera, porque la idea es comprometerte con la persona, ayudarla a conseguir algo concreto. Si eso no sabemos ni lo que es, las terapias se extienden, se alargan en el tiempo con la inversión económica que eso supone para la persona, sin realmente llegar a ningún resultado objetivo concreto porque no estaba bien definido previamente. Vamos ahora con el mito número 4. Es normal terminar una sesión sintiéndote angustiada y estar así durante días. Yo también pensé esto durante mucho tiempo. Si hablas de temas dolorosos en sesión, es normal salir removida. Hasta que entendí que el problema no era hablar de temas dolorosos en una sesión, sino hablar de temas dolorosos en una sesión sin liberar ese dolor y, si aún queda dolor, no cerrar ese tema y esa herida emocional. Por tanto, aquí para mí el error es abrir una herida emocional y mandar a esta persona a casa con esa herida abierta. Es como si un médico te hace un corte para quitarte algo que está infectado y te dice, ya te puedes ir a casa, sin limpiarlo, sin cerrarlo, sin curarlo y sin proteger esa parte de tu piel. Eso duele, te deja esa herida expuesta y te puede hacer sentirte peor que antes de ir a que te quitaran eso que estaba infectado. Y a nivel emocional es lo mismo. En una sesión profunda, si se abre un tema doloroso, ese tema tiene que poder acompañarse y cerrarse para que tú te puedas ir a casa sintiéndote más tranquila y que eso, aunque a lo mejor no está liberado del todo porque puede que requiera varias sesiones, tú te sientas lo suficientemente tranquila como para seguir tu día a día sin que hacer una sesión de un tema doloroso para ti que es necesario poder liberar se convierta en ya no puedo hacer nada por el resto del día. Me acuerdo que una amiga mía que estaba haciendo una terapia muy profunda, tocando temas traumáticos para ella, me decía, yo el día que tengo sesión es que sé que luego ya no puedo hacer nada más. Me quedo totalmente exhausta y algo angustiada a veces ese día de la sesión. Vamos ahora con el último mito, el mito número 5, que te decía que es uno de los más importantes, que te podía ayudar a acercarte más a ser esa versión de madre y de mujer que quieres ser. ¿Este mito cuál es? Hablar de lo que te preocupa es la mejor manera de cambiar. Cuando estás angustiada por algo reciente que te ha pasado, hablar con un profesional sobre eso puede ser justo lo que necesites para poder ver esa situación desde otro punto de vista. Y eso a veces es suficiente. Pero cuando llevas arrastrando un tema de toda la vida, algo que se te repite una y otra vez, por mucho que hables sobre ello, puede que sigas triste, angustiada o bloqueada en tu día a día. Y es que no es un tema racional. Sí, seguramente tú la teoría ya te la sabes perfectamente, pero lo que no consigues es aplicarla. Cuando hablamos, lo que activamos es nuestra mente consciente, la parte racional. Pero el bloqueo que te está limitando está en otra capa más profunda, a nivel emocional o subconsciente. Por eso muchas madres, y muy probablemente tú, porque a mí me ha pasado, entienden perfectamente que no deberían de perder los nervios con sus hijos y gritarles, pero muchas veces no podemos evitarlo. Hablar te da claridad mental, pero no libera las emociones de experiencias pasadas que no se pudieron procesar y que quedaron atrapadas dentro de ti y que se activan en tu día a día en muchos momentos sin que siquiera te des cuenta. Por eso, solo hablar de la ansiedad que sientes o de las dificultades que tienes respecto a algunos temas relacionados con tus hijos no cambia tu manera de reaccionar y de comportarte con ellos, porque se siguen activando los mismos resortes emocionales y de repente es como que algo te posee y actúas de formas que luego te generan mucha culpa. Y cuando estamos en una terapia en la que estamos hablando y hablando continuamente de lo que nos preocupa, de lo que hicimos el otro día, cómo hablamos a nuestro hijo, cómo le gritamos o cómo de nuevo volvimos a cometer el mismo error y mira que no sabemos lo que realmente hay que hacer. Esto puede generar un efecto contraproducente porque puede que te empieces a sentir cada vez peor, como que estás haciendo algo mal, que a ti la terapia nunca te va a funcionar, como si hubiera algo que estuviera roto o
dañado dentro de ti. Pero en realidad no eres tú el problema. Simplemente es que se está usando una herramienta que es exclusivamente el lenguaje, el hablar sobre lo que te preocupa, que no está llegando al origen del bloqueo que tú tienes. Si tú ahora mismo estás en un proceso de terapia tradicional y hay alguno de estos mitos que te ha removido porque te sientes identificada, mi intención con este vídeo era simplemente que supieras que ciertas situaciones que quizá te pasan en terapia no tienen por qué seguir así. Cuando estás en una terapia que trabaja a nivel subconsciente, el que tú cambies no depende de que sigas entendiendo más y más lo que te pasa a nivel racional o consciente, sino de poder liberar aquello que te está impidiendo comportarte o sentirte de la manera en la que tú realmente deseas, es decir, conseguir tu objetivo de terapia. Y aquí también quiero señalar que estoy hablando de personas, mamás, que queráis conseguir un cambio profundo, es decir, que sintáis que lleváis arrastrando un tema desde hace mucho tiempo, un patrón que os limita y que por mucho que habéis hablado sobre ello, no conseguís sentiros mejor. Y eso frustra mucho. Y como decía antes, puede hacerte sentir que la que estás mal eres tú, que estás haciendo algo mal tú, o que tú no tienes solución. Y es un tema de enfoque. Las terapias que trabajan a nivel subconsciente, cuando están guiadas por un buen profesional, son muchísimo más efectivas para conseguir cambios profundos que una terapia que simplemente se centre en hablar. La terapia que yo conozco y es con la que yo trabajo es la terapia de liberación emocional de personajes internos. Pero aquí lo importante es que tú encuentres un profesional con el que realmente te sientas cómoda y sientas que estás avanzando, que estás notando cambios reales en ti. Porque eso es lo que una quiere cuando una empieza un proceso, ¿no? Porque si quieres dar el paso o ya estás dando el paso o ya lo has dado, de poder pedir ayuda, que no es nada fácil, te mereces poder ver resultados que sean reales, profundos y duraderos. Si te gustaría poder conocer casos de mujeres, de mamás, casos reales que ya han vivido sus propios procesos de transformación, en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace con una lista de reproducción de testimonios de mi canal Liberando Patrones para que puedas conocer tú misma, por sus propias palabras, cómo se siente poder liberarte a un nivel mucho más profundo y qué cambios puedes notar tú en tu día a día. Porque si ellas lo han conseguido, tú también puedes. Y recuerda, no estás sola en esto. Sigamos liberándonos juntas.